Muy buenos días, chicos. Me presento, soy María García, la docente que les va a impartir la clase el día de hoy. El tema que vamos a tocar hoy es un tema de vocabulario, un tema muy fácil, pero que lo vamos a profundizar. Yo me imagino que no habrás escuchado sobre la entrevista. Betsabe, ayúdame. ¿Tú qué sabes sobre la entrevista? Bueno, yo sé que la entrevista se le hace a un famoso mayormente o para conocer más sobre esa persona y se le hacen preguntas ya sea formales o informales, pero mayormente formales. En el ámbito informal yo creo que es más cuando se hace para conocer, no sé, a una persona, tipo un amigo, y comenzamos así a conversar sobre los gustos y todo eso. ¿Y alguna vez a ti te han hecho alguna entrevista? Sí, me han hecho. Cuéntanos sobre tu experiencia, por favor, ¿cómo fue? Bueno, me lo hicieron recientemente en 7º grado. Me gustó mucho porque fue una entrevista con un docente, porque él quería saber si es que yo tenía habilidades para la escritura y estábamos así conversando, me ayudó mucho en la creación de un juego. Ay, muy bien, qué hermosa experiencia que usted nos ha podido compartir hoy. Digamos, ¿usted ha realizado una entrevista? Yo creo que sí. Sí, si es que mal no recuerdo, en la clase de literatura creativa me hicieron hacer una entrevista, o sea, entre compañeros, y la pregunta que yo más hacía era la edad. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en un curso donde algunos tienen 10, 11 o 13 años, y eso me gusta saber. Muchas gracias, muy amable. En esta parte de la experiencia, ¿cómo es esto? Betsabe, nuestra estudiante, nos compartió algo muy importante de cómo ella cree que la entrevista se utiliza, por así decirlo. Nos comentaba que es para saber opiniones, el rango de la edad, en este caso, que ella preguntaba a sus compañeritos. Entonces, Betsabe ya tiene la idea de que es una entrevista y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque usted ya tiene conocimientos previos de este tema. La verdad es que es un tema muy fácil. ¿A usted le gustaría más profundizar sobre este tema? ¿O qué siente al escuchar sobre la entrevista? Sí me gustaría, porque cuando pienso en mi famoso favorito me pregunto, ay, si le hago una entrevista, ¿qué preguntas le quiero hacer? Y es algo como que me ronda la cabeza y sí me gustaría saber qué tipo de preguntas le puedo hacer a esta persona sin que se ofenda, porque obviamente sabemos que algunas preguntas pueden ofender y eso me gustaría saber y profundizar un poquito más. Muchas gracias. Ahora para esta parte que nosotros vamos a utilizar, vamos a observar la siguiente entrevista. Entonces yo quiero que usted, Betsabe, ponga bastante atención en la entrevista que va a ser proyectada. Hola, hoy me encuentro con Estela Martín. Emelina. Muy bien. Menciónanos 3 cualidades que consideras que debe tener un buen líder. Amoroso, cariñoso y amable. Lealtad, responsabilidad, proteger a tu equipo. Actitud, perseverancia y entusiasmo. Alta inteligencia emocional y capacidad para diseñar Seguimos. Estas fueron las respuestas. Ahora dinos, para ti, ¿cuáles son las cualidades más importantes? Coméntanos. Ya observamos la entrevista. Por favor, ¿nos puedes decir qué observaste? Observé que esta entrevista se le realizó a diferentes personas, tanto a mujeres como hombres, y también con un rango de edad muy diferente. Vimos a una niña, vimos a un joven y así. ¿De qué se trataba la entrevista principalmente? Sobre las cualidades que tiene un líder. ¿Qué cualidades nos puedes decir que debe tener un buen líder? Yo creo que sobre todo la empatía y ser sociable, porque yo creo que un buen líder debe ser sociable, porque si está cohibido todo el rato y solamente habla con una persona o con alguien, digamos, que le cae bien del grupo, o sea, no va a ser una buena interacción entre ese grupo. También considero que ese líder debe tener una capacidad intelectual mayor que los otros integrantes, porque obviamente un líder siempre va a responder las preguntas que le hacen los integrantes, y esto creo que es muy importante. Claro, tú Betsabe, nos dices muchas cosas que están en el video. Yo también escuché una parte de la inteligencia emocional. ¿Tú crees que es una habilidad que tiene o una cualidad que tiene que tener un buen líder? Y si tu respuesta es sí, ¿por qué? Sí, yo creo que sí, porque al momento de que, digamos, nos enojamos, porque obviamente cuando estamos trabajando en grupo siempre va
equipo, eso no sería un buen líder, porque un buen líder es saber ayudar y saber entender a los demás integrantes, pero obviamente sin ofender a esa persona. Así es que tal vez me entendió. Sí considero que es una buena habilidad que debemos desarrollar, porque a través de nuestra vida vamos a ser siempre líderes en algo, ya sea en nuestra casa. Por ejemplo, yo me considero que soy líder en mi casa porque yo porque yo cocino, porque yo trapeo, porque yo limpio mi cuarto, limpio la sala. Y yo creo que sí, así debemos ser buenos líderes. Muchas gracias, muy amable. Entonces ya nosotros al escuchar a la compañera, que ella nos dé su opinión sobre el video, sus conocimientos previos sobre lo que es una entrevista, vamos a profundizar. ¿Qué es la entrevista? Una entrevista está estructurada de 2 o más personas. Siempre tiene roles definidos, es decir, una de ellas es el entrevistador, quien hace o realiza las preguntas, y la otra persona es el entrevistado, quien responde a las preguntas. Tiene que obtener respuestas específicas, respuestas abiertas, para que la entrevista sea mucho más dinámica y conozcamos las opiniones de los demás. Para entender un poco más y profundizar sobre este tema de la entrevista, nosotros tenemos características principales. Las características que debe tener una buena entrevista para que sea llevada a cabo. Tenemos que tiene 2 roles claros. Como ya lo comenté anteriormente, los roles aquí están definidos. ¿Por qué? Porque una persona siempre va a ser el entrevistador, que es la persona que realiza las preguntas, y la otra va a ser el entrevistado, que es quien las responde según las preguntas que realiza el entrevistador. Una característica principal y fundamental también es que se planifica previamente. ¿Por qué se planifica previamente? Porque nosotros no podemos llegar a un lugar o llegar donde una persona a hacer una entrevista sin antes haber estructurado, yo qué sé, o delimitado el tema del cual nosotros queremos hablar. De igual manera, las preguntas. Nosotros debemos planificar siempre la entrevista. Siempre debemos saber de lo que vamos a hablar, qué vamos a preguntar y qué resultados queremos obtener con esta entrevista. ¿Alguna vez usted, digamos, le han hecho una pregunta incómoda? Sí. Miren, por ejemplo, nosotros, si a Betsabe le han realizado una pregunta incómoda, es algo feo para el entrevistado que le realicen este tipo de preguntas, porque uno no quiere responder en esa parte. Entonces nosotros, como entrevistadores, por así decirlo, si nosotros queremos realizar una, tenemos que siempre ser cuidadosos en el tema que vamos a tocar y cuidadosos cómo nos vamos a acercar y llegar con esa persona. Así que tenemos que siempre tener ya planificada la entrevista. Tiene un propósito comunicativo definido. Aquí el propósito siempre va a ser indagar, informar, difundir una opinión o experiencia. Más adelante vamos a ver los tipos de entrevistas para profundizar un poco más el tema de acá. Pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la entrevista siempre va a tener un tema definido, siempre va a querer buscar algo más. Puede ser oral, sería por radio, televisión, en vivo. ¿Alguna vez usted ha visto una entrevista en la televisión, en la radio o en vivo? En televisión mayormente. ¿De qué ve usted o de qué ha visto? Ya vi una entrevista que le hicieron al presidente de Ecuador y me pareció muy interesante porque le hacían preguntas sobre lo que está pasando actualmente, sobre la delincuencia y todo eso. En vivo no he tenido la oportunidad porque obviamente no he estado presente mientras le hacían la entrevista, y en radio tampoco porque no he ocupado el radio. Claro, ahora ya es muy común que nosotros ya dejemos de lado la radio y ahora estemos más con esto de la tecnología, los celulares, computadores. Entonces, esto ya se ha dejado un poco de lado, es cierto. Escrita, revistas, periódicos e internet. ¿Usted ha visto alguna entrevista en un periódico, en una revista? No, ¿En la internet? No, la verdad es que no. Porque me gusta más, escuchar más que yo leer. Siento que al momento que yo escucho al entrevistado, conecto con la persona, y siento que si lo leo, no. Porque no estoy viendo, el que está haciendo, si es que está nervioso, si es que está contento o está feliz. Por eso prefiero yo ver esa entrevista, saber, obviamente en la televisión o en el teléfono, en redes sociales. Claro, aquí Betsabe nos habla de algo muy importante, que a veces nosotros podemos ver una entrevista en algún revista, en alguna revista, en algún periódico, o incluso en internet. Salen muchas veces en Facebook. Por ejemplo, yo he visto cosas sobre choques, por así decirlo. Sale persona 1, persona 2, y creo que no es tan dinámico. Creo que a mucha gente no le llama la atención por eso mismo, por no saber qué emociones está experimentando el entrevistado y el entrevistador. Ya, utilizan principalmente preguntas abiertas.
Las preguntas abiertas siempre van a ser fundamentales en la entrevista. ¿Por qué? Porque eso hace que el entrevistado, o sea, piense más, argumente más y nos diga realmente lo que piensa, ya que no sea solo una respuesta vaga, sino que sea algo mucho más amplio, que nos comparta su opinión, lo que él piensa. Las preguntas cerradas. Ya sabemos que las preguntas cerradas pueden ser sí, no, tal vez, o preguntas concretas que no dejan que el entrevistado fluya, por así decirlo. En este caso nosotros podremos utilizar las dos en un tipo de entrevista que nosotros queramos, pero principalmente nosotros tenemos que utilizar preguntas abiertas para saber realmente el propósito de la entrevista y para saber qué piensa el entrevistado. Mantiene un lenguaje adecuado según el contexto y el entrevistado, formal o informal. En este caso, usted me podría dar un ejemplo de una entrevista informal y una entrevista formal. Claro, yo creo que una entrevista informal tal vez son con palabritas, digamos, no tan concretas. Y tal vez, o sea, digamos, y se pueden hacer, no se pueden hacer, pero regularmente se hacen como que preguntas incómodas, que hacen siempre a este amigo o a este conocido. Yo creo que la entrevista formal puede ser con palabritas ya más concretas, utilizadas ya en un ambiente más académico, obviamente, ¿no? Y dígame, ¿usted cómo realizaría una entrevista a un amigo y cómo realizaría una entrevista a un docente? ¿Qué cambiaría o qué haría diferente? Yo creo que a mi amigo le preguntaría sobre su vida personal, porque obviamente es mi amigo, lo conozco. Y a un docente le preguntaría más sobre su ámbito académico, tal vez en qué aulas él ha impartido clases, tal vez qué es lo que más le gusta de ser maestro y todo eso, ¿no? Claro, tiene mucha razón. Nosotros como personas siempre vamos a cambiar el tono del lenguaje, por así decirlo. Nosotros no vamos a hablar de la misma manera con un amigo que hablamos con un profesor. Siempre hay, como para así decirlo, un estatus o un respeto. Porque nosotros a nuestro amigo le ponemos el mismo nivel, le podemos hacer preguntas incómodas, por así decirlo, preguntas que sabemos que pues no hay ningún problema con realizarlas, ¿no? Pero un docente, nosotros tenemos que siempre tener un tono formal y adecuado, porque por el mismo hecho de que es una persona adulta, por el mismo hecho de que es una persona que por así decirlo, siempre nosotros hemos dicho que una persona adulta va a obtener mucho más respeto, y por el hecho de que nosotros, espera, ya voy a decir. Claro, lo que Betsabe nos comenta es muy cierto, porque nosotros no nos vamos a igualar, por así decirlo, al mismo... No, espérate, ya. Claro, lo que nos dice nuestro estudiante Betsabe es muy cierto, porque siempre va a haber un estatus o algo, una persona más arriba, por así decirlo. Nosotros no podemos igualar al docente a la misma manera que nosotros hablamos con un amigo, con un conocido. Nosotros, si hablamos con una persona, tenemos que siempre mantener esa formalidad, porque dígame usted se dirige hacia mí con el mismo vocabulario que usted se dirige con sus amigos. No, obviamente, con usted tengo un lenguaje mucho más formal y sobre todo ese respeto y esa jerarquía que existe entre docente y alumno. A usted, digamos, por así decirlo, no le pongo, no sobrenombres, pero sí apodos. A mis amigos sí, y a usted, y yo cuando me digo usted siempre es como licenciada o como docente, nunca es, digamos, solamente su nombre en sí. Yo siempre le coloco el licen o docente. En cambio, con mis amigos les sé decir, yo qué sé, Madi o Patricia o qué tal, así. Ya, claro, aquí estamos dándonos cuenta que nosotros vamos adecuando el lenguaje según el contexto, según la persona. Entonces, para seguir con este tema de la entrevista, vamos a ir a los tipos de entrevista. La informativa. Ayúdenme leyendo, por favor. Ya. Busca obtener datos o opiniones sobre un hecho o tema de la actualidad. Ejemplo, entrevista a un experto en cambio climático. ¿Leo la siguiente? Sí, de personalidad o semblanza. Ya. Se centra en conocer la vida, gustos y forma de pensar de una persona. Ejemplo, entrevista a un deportista o un artista. De opinión. Busca conocer el punto de vista de la persona sobre un tema polémico o de interés social. Testimonial o de historia de vida. Recoge experiencias personales y vivencias. Útil, por ejemplo, para proyectos de historia familiar. Bien. Lo que vamos a realizar ahora es que usted, según lo que entendió, nos va a dar un ejemplo y nos va a pasar a escribir a la pizarra. Entonces yo quiero que hasta que yo termine de escribir,
usted vaya pues pensando qué tipo de ejemplos podría poner. ¿Solamente sería una pregunta o cuántas preguntas? No, por ejemplo, usted pone el ejemplo y me dice qué preguntas usted implementaría en la entrevista. Por ejemplo, aquí me va a poner usted el tema. Ah, ya. Pone todos los temas aquí en esta parte, los escribe y después yo le pregunto por qué puso eso y qué tipo de palabras utilizaría. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, puede sentarse y ahorita vamos a hacer. La informativa, ¿por qué nos puso el presidente? Porque me gustaría saber sobre lo que está pasando en la actualidad en nuestro país y conocer sobre muchos cambios que él puede hacer para que esta nación cambie y no siga con la delincuencia que estamos atravesando actualmente. ¿Y el presidente cómo se dirigiría hacia él? ¿Qué preguntas le haría para conocer lo que usted quiere saber? Le preguntaría sobre su plan de trabajo, porque obviamente ese plan de trabajo, digamos, como que ya nos dio a conocer cuando él hizo esta campaña política, ¿no? Pero me gustaría saber cómo le está implementando ese plan de trabajo, si realmente lo está haciendo o solamente fueron palabras tiradas al aire. Entiendo. ¿De personalidad o semblanza? ¿Qué haría usted? Ahí eso Sí, no pasa nada. Ven a escribir, le espero, piénselo más. Ya. No hay problema. Y para no sé qué me confundí. No pasa nada. Ahí borro lo que tenga que borrar y ya voy. Ahora sí, vamos a seguir con la actividad. Usted de personalidad o semblanza nos pone que a la cantante Lana del Rey, muy bueno por cierto. ¿Qué preguntas les haría para usted decir que sería una entrevista de personalidad o semblanza? Me gustaría preguntarle en qué se inspira. Y si tiene algún tipo de cantante que también inspira, ¿no? Porque eso creo que también pasa con los cantantes, escuchan una música y se sienten conectados. Y quisiera saber si ya les sucede eso, solamente nos pasa a los oyentes, pero yo sí considero que a los cantantes también les sucede lo mismo. Muy bien. De opinión, ¿por qué a una persona feminista? ¿Usted se considera feminista? Sí, sí me considero feminista. Ya. No digamos radical, pero sí considero que el hecho de tener un voto actualmente y una voz, igual que la de un hombre, es eso, o sea, por eso me considero feminista, porque lucho por esos derechos. ¿Y usted qué piensa? O sea, ¿usted qué piensa sobre esto que está pasando, ¿no? En Estados Unidos, que varias mujeres se reunieron para darle el voto al marido. ¿Usted qué piensa? Yo considero que es algo que está de más, o sea, porque estamos retrocediendo décadas. Si nosotros tenemos un voto es porque tenemos las mismas capacidades que un hombre. Y yo creo que eso está de más, o sea, uno como mujer debe tener esa voz propia, no dejar que nadie la apague o la silencie, porque si silenciamos esa voz, ¿en qué nos estamos convirtiendo como humanidad? ¿Y qué opinas sobre esto que se está generalizando, esto de los trap wife? Yo creo que en eso, o sea, es algo bonito por así decirlo, o sea, yo creo que, digamos, una mujer, digamos, o sea, que le tenga lista la comidita al marido y, digamos, planchadito todo, en cierto punto es bonito porque hasta a mí me gustaría que eso me suceda, a mí me gustaría que también mi esposo me cocine o me lave, ¿no?
pero yo creo que eso, o sea, digamos, o sea, ya colocarle una etiqueta está de más. Porque el hombre también lo puede hacer y la mujer también lo puede hacer. Y si la mujer le gusta, está bien, está chévere. No creo que necesariamente debe estar con esa etiqueta y digamos que solamente se considere como una mujer de casa, nada más, porque es prácticamente lo que no quiere decir esta palabra. Ya, claro, como dice la compañera Betsabe, si a una mujer le gusta, está súper bien, pero la cuestión aquí es de uno elegir lo que quiere hacer con su vida, no de imponer. Entonces ahora sí nos fuimos un poquito del tema ya de opinión. ¿Por qué le haría una feminista la entrevista? ¿Y qué pregunta te haría? Le preguntaría si tal vez ha sufrido algún tipo, digamos, de cambio en la actualidad, o sea, si ella sintió que existe un cambio en la actualidad, si ella piensa que estamos adelantándonos como sociedad o retrocediendo. Yo creo que es una pregunta que tal vez le va a dejar mucho que pensar, porque con eso de que usted nos dijo, de que digamos en Estados Unidos querían hacer esto, de que el voto se le dé al hombre del hogar, yo creo que vamos a saber, o sea, esa opinión de la feminista, o sea, esa opinión. Claro, y testimonial, porque Ya puse familias afectadas de Venezuela porque es lo que actualmente está no digamos en tendencia, pero es lo que vemos en TikTok o en redes sociales. Y me gustaría saber si tal vez, digamos, o sea, estuvo atrapada en los escombros y cómo salió, y si tuvo miedo de morir, y si tal vez, digamos, cuántos días estuvo sin tomar agüita, o cuántas horas estuvo sin tomar agua o sin comer, y qué pensaba en ese momento. ¿Pensaba que realmente sí la van a salvar o que realmente ya se iba a quedar ahí? si usted estuviera en su lugar, ¿qué creería que le pasaría? Yo me rendiría fácilmente. Me considero que, ya digo, bueno, está bien, ya lo dejo pasar, pero yo creo que las personas somos fuertes tal vez en el momento cuando estamos pasando esa circunstancia. Y en este momento digo, no, pues yo me rendiría, ¿no? Pero tal vez en ese momento yo digo, no, voy a echarle ganas, voy a ser fuerte, voy a pensar en las cosas maravillosas que van a hacerme después de esto. Claro, me parece perfecto. Ya, ahora nosotros para ya que vimos el concepto de la entrevista, las características principales, vamos a ver la estructura que tiene una entrevista. Tiene presentación o apertura. Siempre para que se realice una buena entrevista, nosotros como entrevistadores tenemos que presentarnos, que decirle a esa persona, buenas tardes, nuestro nombre es tal, presentarnos el tema, lo que queremos lograr. El cuerpo de desarrollo, aquí es donde viene ya la planificación, que también va con esto, porque es el conjunto de preguntas y respuestas organizadas de lo general a lo más específico. Y el cierre, conclusión, agradecimiento al entrevistado y una idea final o reflexión que resume el tema tratado. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta esto. Nosotros debemos, si vamos a realizar una entrevista, debemos tener siempre esta estructura bien definida. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a llegar a una persona y empezar a hacerle preguntas, decir, ay, ¿cómo te llamas? Que siempre lo otro. No, porque eso se ve horrible. Eso no es una buena entrevista. Ahí nos estaría implementando todo lo que vimos anteriormente. Nosotros, si queremos realizar una entrevista, tenemos que decir, muy buenas tardes, me presento, soy tal persona, pertenezco a tal organización, y si no pertenece a ninguno, pues no se le dice. De igual manera, el tema que se va a tratar, porque hay temas delicados. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted de política y usted no me quiere responder de política, obviamente no va a haber una comunicación asertiva. Nosotros siempre tenemos que tener bien definido esto. El cuarto desarrollo, tenemos que ya tener planificada toda la entrevista, las preguntas que vamos a realizar. No podemos empezar, por así decirlo, de lo más específico a lo general, porque sería como que una contradicción muy fea. Nosotros tenemos que empezar con preguntas que engloben todo para luego ir a las más específicas. Ahora vamos a la conclusión. Siempre hay que terminar con un agradecimiento a la persona. ¿Por qué? Porque la persona nos está ayudando en esta entrevista, a esta investigación que nosotros queremos realizar sobre las opiniones, o mayormente sobre las opiniones que queremos tener sobre un tema específico. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es que usted, por ejemplo, con todo esto que ya hemos visto sobre la estructura, es que me va a escribir, no va a escribir, mejor dicho, va a leer de nuevo en su brentecita y va a pensar en cómo usted realizaría una entrevista, o sea, con esto. ¿A cualquier persona? Sí, no importa, ya ahorita le pregunto, ¿por qué? Ya, piense. Me avisa cuando esté lista.
No, aún no. Perdón. Perdón. Estoy gripada. Perdón. Ya la largo de eso. Ya. Te hacer una pregunta a ti, ¿cómo comienza? Ya. Señorita, ¿ya se siente lista? Sí, ya me siento En lista. este caso, levántese, por favor. Ah, ya. Y yo me voy a sentar. Usted va a ser entrevistadora, va a venir de mí y me va a convencer para que yo quiera hacer una entrevista. Ok, ya. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Elizabeth Fernández, estudiante de la Escuela La Habana de séptimo grado. Estoy haciendo una entrevista de la asignatura de la asignatura de actividad creativa. ¿Me puede permitir la entrevista? Sí, claro, muchas gracias. Dígame de qué se trata la entrevista. Claro, esta entrevista es para conocer si usted ha tenido alguna relación tal vez con algún... No, perdón, eso no, espera. Algún conocimiento sobre la lectura, algo así, ¿no? Ya. Entrevistas para conocer si usted en un momento ha escrito alguna poesía o algún libro que usted nos quiera dar a conocer. La verdad es que sí, últimamente pues habíamos escrito una poesía con todo mi grupo de docentes. Habíamos hecho eso para una investigación que estábamos realizando. Realmente me daría mucha vergüenza a mí mostrar esa poesía porque siento que es algo muy romántico, algo muy empedernido, por así decirlo, pero la verdad es que sí. De igual manera, y realicé un libro sobre experiencias vividas, sobre mi vida, el transcurso de yo qué sé, del cambio de cuando yo era estudiante de universidad, del colegio a la universidad. ¿Y usted se inspiró en alguna persona, en algún autor, en algún poeta tal vez? En el poema me inspiré en Frida Kahlo, porque siento que lo que ella nos transmitía con sus poemas es algo mucho más que amor, es una pasión inimaginable, por así decirlo. La verdad es que el poema que realicé hace poco es inspirado en ella, porque recuerdo, en mi poema se llama Cielo, porque recuerdo que ella decía que es cielo, que es mucho más que un amor, mucho más que un querer, es algo que trasciende de lo convencional, por así decirlo, es un amor, no sé cómo explicarlo, pero es un amor muy divino, muy genuino, entonces yo me inspiré en ella. ¿Y usted considera que es bueno inspirarse digamos, de más autores o de más poetas? ¿O usted cree que esa inspiración debe nomás, digamos, vivir de las vivencias de uno, digamos, de lo que le sucede? No, yo creo que siempre hay que inspirarnos porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de vivencias, pues todo lo que nosotros vivimos, estamos rodeados de más personas, todo lo que nos pasa es rodeado de más personas, por eso decimos que somos gente sociable, que somos personas sociables. Entonces todo tiene una inspiración, todo siempre va a tener una inspiración en algo, alguien, lo que sea, entonces sí, siempre va a haber una inspiración, yo creo que es mejor eso.
Bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista. Estuvo muy bien la entrevista que nos hizo Betsabe, pero aquí faltó algo muy importante. Nunca me preguntó mi nombre. Nunca me preguntó mi edad. Y es algo que se nos pasa. Siempre ha pasado así. A veces es algo que se nos pasa. Betsabe, lo único que dijo es presentarse ella. Y estuvo perfecto. La entrevista estuvo perfecta, pero ese pequeño detalle nos puede llevar a unos malentendidos, a algún tipo de cosas. De igual manera, si nosotros queremos interpretar esa entrevista, no lo vamos a poder hacer porque no se sabe mi nombre ni se sabe mi edad. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Esos mínimos errores nos pueden cambiar mucho. Pero la verdad es que Betsabe está entendiendo muy bien el tema. Betsabe está participando mucho y eso es lo que importa. Un error no pasa nada. Es el único error que he tenido en toda la clase. Las bases para elaborar una entrevista es la planificación. Nosotros no podemos escoger, digamos, si queremos hablar, yo que sé, de la universidad o de conocimientos, o una persona que no tenga un buen alto grado de alfabetización, ¿verdad? Porque no va a saber de lo que se le está hablando. La ejecución, realizar la entrevista, tenemos que escuchar siempre con atención, no oír meramente sin sentido, por así decir, escuchar con atención las preguntas y seguimiento si es necesario. Transcripción y edición, pasar la entrevista a un texto escrito, ordenado, corregido, sin las muletillas, sin repeticiones y sin cambiar el sentido de lo dicho. La transcripción y edición, tenemos que nosotros pasar la entrevista a un texto escrito, ordenado y corrigiendo muletillas o repeticiones sin cambiar el sentido de lo dicho. Por ejemplo, en este caso, si utilizamos muletillas, ¿cuáles son las muletillas que normalmente se utilizan los adolescentes? Es lo que más utilizamos. El o sea. El o sea también. Claro, nosotros en una entrevista, si es algo formal, debemos evitar eso. Debemos evitar las pausas muy largas, el así mismo, repetido muchas veces. Nosotros tenemos que mantener la concordancia en la entrevista. Entonces, nosotros en la transcripción y edición tenemos que hacer todo eso. Tenemos que darle más concordancia a la entrevista y dejar de lado lo que no nos sirve. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que nunca vamos a cambiar el sentido de lo que se ha dicho. Siempre vamos a mantener el sentido de todo lo que nos quisieron transmitir. Es decir, no lo vamos a cambiar, por así decirlo. Ya. Entonces, ahora vamos a tener un ejemplo breve. Betsabe, ¿usted quiere ser el entrevistador o el entrevistado? Entrevistado. Ya, voy a empezar yo. Ya que Después de eso vamos a tener otra pequeña actividad. Buenos días, María. En este caso, buenos días, Betsabe. Gracias por aceptar esta entrevista para el periódico del colegio. Cuéntanos, ¿desde cuándo practicas el atletismo? Buenos días, con mucho gusto. Empecé a correr hace 5 años, quiero decir, cuando tenía 10 años, gracias a mi profesor de educación física. ¿Cuál ha sido su mayor logro hasta ahora? Sin duda, haber representado a mi provincia en el campeonato nacional el año pasado. Muchas gracias por tu tiempo, María, y mucho éxito en tus próximas competencias. Aquí nos vas a decir cómo es esta la estructura de la entrevista. Espero que te acuerdes. Nos vas a señalar, yo que sé, aquí el inicio, el desarrollo, algo así, pero obviamente no se llama así. Te tienes que acordar. A ver, ¿esta era la conclusión o el final? No sé, yo le califico, tranquila. Yo la califico, nomás si se equivoca no pasa nada, tranquila. Es mejor equivocarse aquí en la clase que equivocarse en el examen. Acuérdese, señorita, usted es muy inteligente. Esto es acá, ya. Específicas. Consecuencias. Específicas y
acuerdo. Eso es lo que me acuerdo. Sí. Yo voy. Bueno, primero, esto está mal. Pero no se asuste, tranquila. O sea, sí es el inicio de la entrevista, claro. Pero no se llama así. ¿Se acuerdan que se llamaba presentación? Presentación, claro. Ay, sí, La presentación. El desarrollo está muy bien, porque aquí se realizan las preguntas. Preguntas de De lo que ¿de dónde van a dónde van? De lo específico a lo. No, claro, sí está bien, pero es al revés. De lo general. Desde lo general a lo específico. Claro, esto sí está bien, llegó un 0,50. Por no responder. Ya, la conclusión, muy bien, todo muy. Tiene muy bien, nomás en esto. O sea, sí está bien porque en sí es el inicio de toda la entrevista, ¿no? Pero ya sabe que se llama presentación. Entonces, no, sí está muy bien, tranquila, no se preocupe. Ya, ahora sí. Lo que nosotros vamos a hacer para la actividad que tenemos realizada es que vamos a realizar un link. Ya le voy a enviar, tranquila, no se preocupe. Están atrás con teléfono, licenciada. Ya tienen cero atrás, tranquilos. Ya voy a agarrar las opiniones de los de atrás. Ya. Venga, señorita, a revisar acá. Usted puede estar. ¿Qué debo hacer? Tiene que encontrar las partes de la entrevista. Ay, ya. Ay, sí, yo soy malísima en esto, sí le he dicho. A ver, por favor, se me calma. Yo ya encontré una, ya. Le voy a ayudar ya. Solo comunica, le voy a ayudar. Mira, de acá. Listo. Verá que esta es su nota final, es decir, con esta nota vemos si usted pasa o no pasa. Mi materia, obviamente. Oh, Dios mío. Dios, él sí me he dicho. Oye, no veo ninguno. Bueno, ya, la señorita no puede hacer esto, le vamos a buscar, siempre hay que buscar soluciones. Permiso, señorita. Permiso, señorita. Deje video que sea un experto ratito. Encuentre, pues, no sabe. Por eso, chicos, hay que repasar en la casa. Ya No es cierto, no sé, no me gusta hacer eso. No pasa nada, señores. Mira eso de tu estúpido, mami. Encima está haciendo para atrás. Espero que esto sí pueda, señorita. ¿Allá mismo? Sí, venga. Ya. No, haga usted solita ya, que nadie le vea para que los compañeritos no sepan cuando les toque participar a ellos. Déjame ver si queda. No queda, ¿no? No. Entrevistador, señorita. No, sí es. Ah, sí. A ver, ¿Qué hizo? Pero no sé si se puede
Gracias. A ver, señorita, te ayudo, tranquila. Yo le sabe, le sabe. Ahí la dejo un ratito que termine. Usted siga, señorita. Ay, señorita. Ya hice. A ver, señorita, me vamos a explicar, por favor, siéntese. Siéntese. No, no, no. Tranquilo, no. No tengo miedo de sus notas. Ya, solo yo voy a saber. Ay, cero tiene. No me entiendes. Tranquila. A ver, vamos a ver. Ya, fueron 8, ¿no? Usted acertó a 7, entonces la verdad es que está muy bien.